Buenas tardes para todos, soy Susan Vélez, nutricionista de SmartFit. En la tarde de hoy vamos a dedicar este espacio para la solución de las dudas que ustedes pueden tener en cuanto a la alimentación y la actividad física. Entonces, para que vayan escribiendo en el chat las dudas que puedan tener en cuanto a estos dos temas y se les irán resolviendo durante este tiempo de la tarde, ¿de acuerdo? Bueno, para las personas que están ingresando, les recuerdo que el espacio de la tarde de hoy está dedicado a la solución de las dudas en cuanto al manejo de la alimentación y la actividad física. Entonces pueden escribir sus dudas en el chat. Listo, entonces vamos a iniciar. Por acá vemos preguntas acerca de los carbohidratos y nos preguntan si es adecuado consumirlos, ya sea los carbohidratos simples o los complejos, después de la actividad física. Recordemos que los carbohidratos son, digamos, la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Siempre hacemos mucho énfasis en que la principal cantidad de carbohidratos en el total de nuestra alimentación al día debe ser entre el 50 al 60% del requerimiento total de nuestro consumo calórico y tratar de que máximo un 10% de esos carbohidratos sean carbohidratos simples. Ya cada persona en su plan de alimentación, que como siempre decimos es un plan individual, se debe manejar si quiere o desea llegar a ese 10% o una cantidad menor de carbohidratos simples, porque son los que menos beneficios para la salud tienen, y en qué momento se distribuirían en la alimentación. Entonces, acorde al plan de entrenamiento de la persona, al objetivo que la persona tiene, se hace esta distribución de carbohidratos y tipos de carbohidratos. Por acá vemos otra pregunta: ¿cuántas porciones de fruta es aconsejable consumir en el día? Bueno, para resolver esa inquietud debemos de tener en cuenta las recomendaciones mundiales. Esas recomendaciones mundiales hablan de 5 porciones al día entre frutas y vegetales, ¿cierto? Tratar de que mínimo lleguemos a esa cantidad. ¿Por qué se hace tanto énfasis en los vegetales y en las frutas? Es porque ellas contienen buena cantidad o una cantidad muy significativa de vitaminas y también de fibra. Entonces, por eso tratamos de que sean 5 al día, pero si tratamos de consumir una porción más de estas 5, no habría problema, como siempre les digo, desde que todo vaya acorde al plan de alimentación de cada persona. Miramos por acá más dudas. Bueno, dudas acerca del manejo de la ansiedad en esta etapa de cuarentena. Entonces, lo hemos hablado en otros momentos. Sabemos que en ese instante todos estamos pasando por diferentes cambios en nuestra vida y que eso lo más seguro nos va a generar esa parte de la ansiedad. Debemos de ser muy conscientes de que la ansiedad no es hambre fisiológica, sino que es una forma de nuestro cuerpo distraerse o tratar de nivelar algún desequilibrio que estemos teniendo. Entonces, ¿cómo manejar esa parte de la ansiedad? Tenemos varios tips, entre ellos estaría desde la parte de la alimentación, siempre tratar de que se maneje una alimentación fraccionada. Fraccionada quiere decir consumir aproximadamente comidas cada 3, cada 4 horas. Eso quiere decir
que no vamos a picar. O sea, picar es estar constantemente comiendo cositas pequeñas, como muchas veces aconsejan. Eso no es ideal. Es ideal establecer comidas, tener como nuestro menú planeado para así entonces hacer un consumo de cada 3, cada 4 horas de alimentación, que digamos que en promedio nos estaría dando unas 5 comidas al día si las organizamos muy bien. Esa alimentación fraccionada entonces nos va a ayudar a que digamos que nuestro orden del día ya sabemos a qué horas vamos a realizar alimentos, y cuando tenemos una planificación de la alimentación somos mucho más conscientes en la elección de los alimentos. Entonces evitamos esa parte de alimentos altos en calorías pero bajos en nutrientes. Otra recomendación para el manejo de la ansiedad sería la actividad física. La actividad física entonces nos va a oxigenar, nos va a ayudar entonces a generar como esa parte de distracción, generando también entonces más beneficios a la salud. La hidratación juega también un papel bien importante en el manejo de la ansiedad. Tratamos de que siempre tengamos un consumo mínimo de 1.8 litros a 2 litros de agua al día en personas sedentarias, y así somos personas físicamente activas. Importante entonces tener un consumo más alto, empezar con sorbos de agua seguido, o tener un termo a la mano que nos permita entonces siempre contabilizar esa cantidad mínima al día, y como les digo, si consumimos más de esa cantidad no hay ningún inconveniente. Y por último, otra recomendación para ese manejo de la ansiedad sería tratar de que en nuestra alimentación tengamos siempre buenos alimentos fuente de proteína, alimentos como las grasitas saludables tipo aguacate o frutos secos, y también buena fuente de fibra, como estaría entonces los vegetales y las frutas, como hablamos ahora. ¿Por qué estos alimentos? Porque ellos ayudan a retrasar el vaciamiento gástrico, haciendo entonces que nuestro organismo tenga por más tiempo la saciedad y evitar entonces las ganas de estar picando constantemente. Miramos otra pregunta. Miramos por acá. Bueno, recomendaciones en cuanto a alimentos para el desayuno. Al momento de desayunar, o digamos que durante todos los momentos del día, como siempre les digo, depende de la calidad del alimento que vamos a consumir. Siempre buscamos de que tenga mayor aporte nutricional, y que ese aporte nutricional vaya en pro o esté acorde a nuestro objetivo personal en cuanto a la alimentación y al ejercicio. Es decir, si yo soy una persona que estoy buscando una alimentación de aumento, ese desayuno debe ir acorde a una alimentación hipercalórica para hacer la ganancia de peso. Entonces, para el desayuno, ¿con qué podemos arrancar? Idealmente manejar también carbohidratos simples, como son digamos carbohidratos complejos. Iniciar por ejemplo con porciones como las frutas, acompañarlo entonces de un derivado lácteo o bebida láctea reducida en grasa para evitar ese aporte de grasas extra, y también importante entonces incluir una porción de proteína, que como les decía hace un momento es lo que nos va a ayudar a generar saciedad, y a la vez también va a ir a ayudar a nuestra construcción de tejidos y a beneficiar nuestra masa muscular. Bueno, miramos por acá. En cuanto a las recomendaciones del cardio en ayunas, si es significativo o no, se ha visto en los estudios que lo ideal es tratar de que ese cardio en ayunas se haya en personas que tienen, digamos, cierto proceso ya de adaptación en su organismo, que son las personas que ya llevan tiempo haciendo actividad física, no en personas que están apenas iniciando, y que ese ayuno sea máximo de unos 30 a 45 minutos, pero no se han visto diferencias significativas en los cambios en la composición corporal en personas que hacen actividad física en ayuno y las personas que lo hacen ya teniendo un consumo de alimentos. Entonces ya eso es, digamos, algo muy individual de la persona. Hay quienes deciden hacer el cardio en ayunas porque sienten que están más ligeros, más livianos, pero como les digo, lo ideal es no exceder los 45 minutos, ya que ahí sí empezaríamos a afectar otras partes, digamos, la parte muscular, y no tener tanto beneficio desde la quema de grasas, que es lo que, digamos, algunas veces
la persona lo recomienda, no lo deciden utilizar, pero como les acabo de decir, no hay diferencias significativas en esa parte de hacerlo en ayunas o hacerlo en otro momento del día, ya después de haber hecho un consumo de alimentos. Bueno, por acá vemos inquietudes acerca de la ganancia de peso. En esa ganancia de peso influyen varios factores, digamos que los que nos podemos responsabilizar en esta parte de la actividad física es alimentación y ejercicio, ¿cierto? Tenemos que ser muy conscientes de hacer una alimentación entonces hipercalórica. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a consumir tantos alimentos en el día que no vamos a lograr quemar esas calorías. Pero muchas veces confunden esa parte de exceso de alimentos o digamos de exceso de calorías con comer lo que sea. Y es ahí donde no tenemos entonces el objetivo deseado y también podemos afectar la composición corporal. Entonces cuando tenemos esa parte de alimentación para un aumento de peso, lo que tenemos que ser es muy conscientes de que esa alimentación también sea de muy buena calidad nutricional para tener mayor beneficios en la ganancia de masa muscular y no afectar tanto el componente graso. Al igual entonces que hacemos esa alimentación para aumento, también nuestro entrenamiento tiene que ir acorde a esto. Es muy común las personas que quieren hacer un proceso de aumento de peso, que tratan de organizar su alimentación para esa ganancia de peso, pero la actividad física no la tienen acorde. Entonces son de las personas que realizan mucha actividad cardiovascular o exceden las clases grupales, por ejemplo. Y es ahí entonces donde se dificulta. También se ha visto personas que desean hacer esa ganancia de peso, pero no les gusta o no trabajan los ejercicios de fuerza. Y ahí es donde se encuentran también falencias, en que por más que cuide mi alimentación, pero si no tengo un buen entrenamiento enfocado a ese objetivo, eso no es fácil de lograr o no es tan posible, no es como digamos tan seguro de que se logre en corto tiempo. La alimentación en las noches. Bueno, entonces la alimentación en general, como les repito muchas veces, depende de cada persona. ¿Qué recomendamos de que sea en la noche? Alimentos ligeros. ¿Por qué? Para facilitar la digestión y así tener una noche de mejor descanso y que nuestros procesos digestivos no nos interrumpan el sueño. Buscamos entonces, digamos, porciones de proteína como es el pollo o el pescado, porque son de fácil digestión, también el huevo, el queso, y podemos complementar con porciones de vegetales. Ahí también entonces algo de carbohidratos, podemos entonces utilizar una ensalada y adicionarle una porción de frutas, o podemos utilizar estas tortillas que son integrales, que tienen baja cantidad de carbohidratos en la noche. Pero como siempre les digo, todo depende de cada persona. Hay quienes en su plan de alimentación tienen contemplado alimentos como la papa, el arroz, la yuca en momentos de la noche. Entonces tenemos que buscar son los alimentos que nos generen menos molestias gástricas para esa noche de descanso. Bueno, por acá vemos la inquietud acerca de un proceso de pérdida de peso y quema de grasa. Quieren saber qué producto se recomienda. Esta parte de la pérdida de peso y por ende de grasa corporal, lo que tenemos que hacer es cambios de hábitos. Los cambios de hábitos es la forma más segura que podemos hacer para perder peso. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a ayudar o nos va a asegurar que una vez perdido ese peso, yo lo pueda mantener. Cuando hacemos una pérdida de peso descontrolada, que no tenemos el cuidado de la alimentación y el ejercicio, se puede hacer la pérdida de peso por varios factores, pero es algo que no se sostiene en el tiempo. Entonces a determinada cantidad de días, meses, se vuelve a hacer una ganancia de peso o hasta una reganancia de más cantidad de la pérdida. Productos para la pérdida de peso, conocemos en el mercado muchos, digamos que más conocidos como quemadores. Estos productos no los recomiendo. ¿Por qué? Porque son sustancias que se ha evidenciado tienden a generar afecciones en la salud, por ejemplo a nivel cardíaco, y también a hacer un descontrol o afectación en la parte hormonal, y no tiene ningún beneficio generar enfermedades para hacer una pérdida de peso
digamos, de una manera más rápida. Como les digo, lo ideal es cambios de vida, hábitos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alimentación baja en calorías, pero que al ser baja en calorías no va a implicar que sea baja en nutrientes, y también que ese entrenamiento o esa actividad física sea acorde a esa pérdida de peso. Entonces la intensidad, el tipo de ejercicio, todo va a ir acorde a esa reducción de peso. Por eso siempre ideal es asesorarnos de profesionales. Bueno, por acá hay una duda acerca de consumo de un suplemento para la quema de grasa, pero habla de un suplemento de proteína whey. Las proteínas, entonces hago ahí la claridad, no son enfocadas para la quema de grasa, por así decirlo, como está en la inquietud. Las proteínas, todo lo contrario, nos va a ayudar a la construcción, pero de masa muscular, no a la reducción ni a la pérdida, sino que nos va a ayudar al cuidado de la masa muscular. Entonces son, digamos, productos que no están enfocados a, digamos, tener algún efecto en la grasa corporal, sino todo va a ir a hacer beneficios a nivel muscular. En estos suplementos es muy importante que nos asesoremos bien, porque en el mercado se manejan demasiados. Entonces, con mucho cuidado, que no nos vayan a hacer comprar productos que en realidad no se necesitan. Veamos por acá más dudas. Bueno, inquietudes acerca del huevo. El huevo, el temor más grande del consumo del huevo es la yema. En la yema también encontramos varios nutrientes, entre ellos digamos que están unas vitaminas, y también la yema contiene proteína. La yema del huevo ella misma contiene una sustancia que va a ayudar a que en el momento de ser, digamos, consumida y esté en nuestro intestino, no se absorba el 100% del colesterol contenido en la yema. Entonces no es que todo ese colesterol de la yema nos vaya a hacer daño, y también debemos de conocer que el colesterol en ciertas cantidades es necesario para muchos funcionamientos en nuestro organismo, por ejemplo, la construcción o la formación de hormonas. Entonces no es ideal cero colesterol en la dieta, sino controlado, pero que sea entonces esas preparaciones también tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos el huevo en gran cantidad de aceite o en gran cantidad de margarinas, que lo que van a afectar es más esas grasas malas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en los métodos de preparación y en los métodos de cocción. ¿En qué personas se debe tener principal cuidado con el colesterol o con las yemas del huevo? En personas que ya tienen una patología como el colesterol o el hígado graso, que ya estén diagnosticados. Tenemos la duda acerca de si las bebidas calientes como el agua con limón y vinagre de manzana son buenas para tomarlas en ayunas. Desde la evidencia científica no se ha encontrado algo que haga que estas bebidas generen más beneficios, digamos, en un proceso de pérdida de peso, de reducción de grasa, que es lo más normal que vemos en el medio. Si las consumimos y nos genera de pronto, digamos, un bienestar, sentimos que tiene un buen sabor, que me ayuda a procesos digestivos, se puede consumir. Como les digo, no hay evidencia científica, pero desde la parte de efecto placebo no hay ningún problema en consumirlos. Lo que sí debemos de tener cuidado es si somos unas personas con antecedentes o problemas gástricos. Esto puede generarnos entonces algo de molestias, entonces hay que tener un consumo controlado, pero que tenga más beneficios en la salud. Al momento de lo que conozco, no.
Bueno, por acá vuelve a estar la inquietud acerca de dietas para bajar de peso. Como les digo, siempre es cambios de hábitos de vida, hacer unos hábitos más saludables, una reducción de las calorías y una quema de calorías más alta. Entonces, por ende, comprende el cambio de alimentación y de calidad de alimentos y una práctica de actividad física más frecuente, de 3 a 5 veces a la semana, que nos va a ayudar entonces a hacer una quema más significativa de calorías. Y por ende, en esa pérdida de peso con la actividad física nos va a ayudar también al cuidado de la masa muscular, que es lo que muchas veces las personas temen, perder peso, que porque van a quedar, digamos, muy flácidos. Cuando esa pérdida de peso, como les decía ahora, se hace controlada y con buenas asesorías desde lo nutricional y la parte de entrenamiento, esa flacidez, digamos que es de lo menos que nos tenemos que preocupar. Listo, por acá entonces vemos también dudas acerca del ayuno intermitente y la dieta cetogénica. Esos temas ya lo hemos tratado en varios de los live. Digamos que lo más importante para tener en cuenta es que son estrategias nutricionales, no son estilos de vida que se deban conservar o que sea fácil conservar en el tiempo, y también requieren de ser muy bien planeados con un profesional, porque ellos tienen, digamos, un protocolo para aplicar. Muchas veces leemos algo en internet o porque alguien empezó a practicarla, voy a hacer lo mismo. Recordemos que todos somos organismos distintos, características distintas, y que por ende la alimentación también debe ser individual. Es muy buena asesoría en esos procesos. Miramos por acá últimas preguntas. Esas ya están respuestas anteriormente. Bueno, tenemos acá dudas acerca de la diferencia entre caseína y la proteína, ¿cuál es mejor? Las diferencias entre ellas es que la caseína es de más lenta absorción, mientras la proteína se enfoca en que sea en más rápida absorción en nuestro organismo. Entonces, no es que una sea mejor que la otra, todo depende del proceso o del momento en que se vaya a consumir. Lo más importante que debemos de tener siempre en cuenta es que en cuanto a los valores de proteína influye mucho que estemos consumiendo la cantidad total en gramos de proteína que mi cuerpo requiere al día, y que esos gramos entonces estén distribuidos en los diferentes momentos de alimentación que estemos manejando. Entonces ahí tenemos que ser muy conscientes de que así yo tenga un suplemento de proteína muy bueno, muy reconocido en el medio, si yo no estoy haciendo un buen consumo de proteína total, generando también ahí la suma de los alimentos fuente de proteína, no estoy haciendo entonces mucho beneficio a esa ganancia o cuidado de la masa muscular. Bueno, vemos acá la pregunta acerca de cuánto es el déficit calórico que debe tener una persona que quiere bajar de grasa. Lo ideal, como les digo, todo es un proceso individual. Digamos que una regla puede ser algo muy general, tratar de hacer reducciones de aproximadamente unas 500 calorías, ¿cierto? Eso es como una regla un poco más general que se puede manejar, pero como les digo, todo depende de la persona. Hay quienes esa reducción de porcentaje de grasa no necesariamente lo tienen que hacer desde el déficit calórico, sino desde el cambio de calidad de alimentos. Entonces ahí es donde tenemos que ser muy bien valorados, tener entonces el conocimiento de nuestra calidad o composición corporal, y ser remitidos entonces a alimentación por un profesional que nos enfoque mucho más ese cambio de alimentación que debemos de hacer. Miramos por acá la última duda de la tarde. Listo, tenemos acá una duda acerca de problemas de hipotiroidismo. Las personas que quieren hacer que su masa muscular mejore, ¿qué se recomienda? Bueno, entonces vemos que en las personas que tienen problemas de tiroides es muy común reflejar que esta es lo que impide el logro de los objetivos.
desde que nuestra tiroides esté controlada y estemos con la medicación adecuada, digamos, problema o enfermedad hormonal no nos impide el logro de los objetivos. Puede generarnos un poco más de dificultad, pero no es el principal factor por el cual no se logren. Entonces, igualmente, si queremos mejorar nuestra masa muscular, debemos de cuidar muy bien el aporte de proteína total al día, controlar muy bien la parte de las grasas. Realmente sabemos que en la alimentación lo que recomendamos son grasas saludables, y también tener un manejo adecuado de los carbohidratos. Sabemos que en nuestra alimentación lo ideal es que tengamos de los 3 grupos de alimentos, macronutrientes, pero que esas cantidades varían dependiendo de los procesos que queramos lograr. Entonces, con esta pregunta damos por terminada la sesión de la tarde de hoy. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron conectados. Los invito para que continúen con las diferentes clases que tenemos preparados para ustedes en todas nuestras redes sociales. Que tengan un feliz resto de tarde.